Hola, amigos y amigas. Alma de artista. Contar la historia es permanecer. Qué alegría estar de nuevo hoy martes con ustedes. Invitamos a Deora Dante. Hola, Deora. Estamos acá de nuevo. Hola Ángela, pues yo tengo mucho calor, no sé, hoy mi sol sí es tu sol, para que sepas. Ya lo Hoy sabía. sí es mi sol, y mejor dicho, solecito, caliéntanos un poquito porque hoy va a ser un programa así delicioso como todos los programas que hemos tenido con estos invitados maravillosos de la cuarentena literaria. Y Ángela, sabes, Débora, ¿y cómo te parece? Hoy son dos colombianos maravillosos y por eso no se pueden despegar porque hay historia, hay literatura y hay mucho que decir, Débora. sí, entonces cuéntanos quién es Rosana Méndez. Pues vamos a presentar a Rosana Méndez Arenas. Ella nació en Cúcuta, Colombia, vive en Argentina, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ella la queremos invitar que vaya entrando para que ella nos cuente de todo lo que viene realizando, de sus pasos en Argentina, porque está allá. Y bueno, bienvenida, Rosana. Muchas gracias, Ángela. Hola, Débora. Qué gusto estar con ustedes hoy en su programa. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Y estamos muy contentas porque cada vez que tenemos el programa, nos da pálpitos en el corazón, ¿verdad, Débora? Claro que sí. ¿Y sabías, Ángela, que Rosana tiene una hermana en Medellín y que muy pronto, queriendo Dios, nos va a visitar? ¡Ay, Claro. qué bueno! Yo le comentaba a Débora que la cuarentena literaria, además de ser una obra maravillosa por la recopilación de textos tan interesantes y tan diversos, nos permitió conocernos a un grupo de gente muy interesante. Y le decía, ya no tengo excusa para no ir a Medellín. Tengo a mi hermana, a mi cuñado, a mis sobrinos adorados. ¿Cómo no los voy a ir a visitar a ustedes también para que nos Ay, tomemos un qué cafecito colombiano y rico. charlemos de literatura y de proyectos? Claro, Claro es que urgente. Bueno, pero vamos entonces a contar porque Rosana ha estado en la docencia, ella ejerce la docencia en áreas de investigación, de mercadeo y marketing, ¿verdad? Exactamente. Y de qué Exacto. En realidad empresa. en este momento no estoy en la docencia, pero sí llevo, mucho tiempo lo hice. Lo que pasa es que los que estamos en la docencia y al mismo tiempo trabajando en una consultora, es mucho el tiempo que se le dedica a las dos cosas en simultáneo y no pude hacerlo, pero me encanta. Y trabajo en investigación de mercado, toda mi vida lo hice. Yo hice la carrera en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias de la Comunicación y desde el principio empecé a hacer un entrenamiento no rentado en una agencia de publicidad americana y el área que más me gustó fue investigación de mercado. Y ahí me quedé, me desarrollé y ya hace como 14, 15 años soy socia fundadora de una consultora. Entonces, pues el trabajo es intenso. En qué rico. SNIM, ella es la encargada general de los proyectos, la directora de los proyectos. Cuéntanos a qué se dedica tu empresa. Nuestra empresa hace consultoría fundamentalmente en investigación de mercado e inteligencia competitiva. Nosotros tenemos dos unidades de negocios. La unidad de negocios de inteligencia competitiva la manejan dos directores de la consultora y en mi caso yo manejo investigación de mercado. Y básicamente lo que nosotros le proveemos a los clientes son herramientas a través de información, de estadísticas, de evaluaciones y relevamientos que les permita tomar decisiones más acertadas, ¿no? A la hora de decidir una estrategia de marketing, una campaña, el lanzamiento de un producto. Entonces, bueno, yo empecé hace muchos años en un entrenamiento no rentado y me dedicaba más al área cualitativa, que por mi formación social era la que sentía más atracción inicialmente, y después me di cuenta que necesitaba complementar con la educación cuantitativa, empecé a estudiar un poco de estadística y algunas cuestiones de metodología, y bueno, ahora hago la dirección del proyecto general para ambas áreas y las herramientas que implique cada uno de los abordajes metodológicos. ¿Por qué resultas en Argentina, te vas a estudiar y por qué te quedas? En realidad yo no vine a estudiar, nosotros vinimos en familia con mi papá Miguel Méndez Camacho, que además es un escritor, poeta. Él vino a trabajar en la Embajada de Colombia como ministro consejero. Yo era una niña, yo vine a los 13 años, vinimos acá, bueno, empecé el colegio,
Y la verdad es que fui generando raíces. Cuando mis padres volvieron, mi hermana y yo nos quedamos estudiando en la Universidad de Buenos Aires. Yo estudiaba comunicación social, ella estudiaba arquitectura. Y bueno, me enamoré de un argentino, Víctor, y ya decidí que me quería quedar. Y cuando estaba en el último año de la carrera empecé con este entrenamiento que les cuento en esa agencia, entonces ya me dieron platica, entonces dije, bueno, pues ya me puedo como quedar a trabajar acá, no pierdo al novio, etcétera. Y acá estamos, 30 y pico años después. Uy, qué Esa razón delicia. poderosa del amor que hace quedar o irse para donde sea, Ángela. Y no me Es así. equivoqué, y no me equivoqué, acá sigo con Víctor. Qué Pues rico. qué alegría nos da. Y ahora vamos a entrar al tema de las letras. ¿Cómo vas entrando? ¿Cuál es tu camino para llegar a escribir la novela y empezar pues toda esta belleza de tarea, digamos, en la escritura? Yo la verdad que considero que estoy empezando mi caminito de escritora. Escribir es un oficio, yo soy muy respetuosa, a veces cuando me dicen escritora digo, no, todavía no, me queda grande el nombre, yo estoy empezando a intentar escribir, aprender un oficio maravilloso. La realidad es que hay un dicho que dice que lo que se hereda no se hurta y eso es verdad. Mi papá escribió toda la vida, ha publicado muchos poemas, una novela con Alfaguara, Malena, muchos libros y cuestiones que ha escrito, y la verdad es que en mi casa la literatura se respiraba. O sea, mi papá en la casa de Cúcuta, que vivía hasta los 13 años, la biblioteca ocupaba un lugar central en mi casa, era gigantesca, la pared llena de libros. Y siempre me gustó leer, pero era una lectora desordenada, caprichosa, me gustaba un autor, me proponían otro y no lo quería, pero siempre me gustó leer. Pero nunca pensé escribir, sinceramente, nunca. Yo escribo mucho por mi profesión, informes, reportes, algunos artículos relacionados con mi profesión, pero nunca ficción. Y un Sí, día, por eso digo que las cosas te llegan, vi en noticiero una noticia que me impactó. Y se nota que me impactó tanto que toda la noche yo soñé con esa noticia y me levanté con la primera página de la novela escrita, que no es esta primera página, era la idea, la semilla. Y eso me pasa habitualmente en mi trabajo. Yo muchas veces las conclusiones las redacto dormidas, los temas que me tienen preocupada los resuelvo dormida. Pasó lo mismo. ¿Qué hice? Me senté como hago siempre antes de que se me olvide la máquina y escribí a toda velocidad esa página y se la leí a mi marido, que él me acolita todo. Digo, ¿qué te parece esto? Dice, me encanta, ¿cómo sigue? Digo, no tengo la menor idea. Desde ese día no paré nunca más de escribir, todos los días hacía todo rápido para sentarme a escribir, pero no lo sabía nadie, lo sabía mi marido, mis hijos y yo, porque realmente no tenía planeado hacerlo. Hasta que cuando vi que tomaba forma, que la novela cobraba vida, porque los personajes cobran vida y te van llevando ellos hacia la historia, le dije a papá, papá, tengo que pedirte un favor. ¿Qué quieres? Le digo, no, pues papá, que se me dio por escribir una novela. Papá casi se muere y me cuenta que cuando colgó dijo, mi hija enloqueció. O sea, nunca escribió, no empezó por cuento, no empezó por una novela. Yo te acepto, mándamela, pero yo, papá da talleres en la Casa Silva, es profesor universitario, es una persona súper exigente, me dijo, mándemela, pero no crea que yo voy a ser blando, ni voy a decir que me gusta, sino usted mándela. Se la mandé y para mi sorpresa me dijo, a ver, la novela no tiene ninguna posibilidad de ser publicada en estos términos porque tienes que aprender, porque tú redactas muy bien, pero escribir es otra cosa. Pero la idea tiene mucho potencial. Y desde ese momento, 7 años de trabajo en la novela hasta que la publicamos con la editorial Seal Pigmalión, gracias a Basilio Rodríguez Cañada y a esa familia maravillosa a la que todos pertenecemos. Así que bueno, y ese fue mi primer camino. Y ahora estoy con la segunda novela como loca, entusiasmadísima, escribiendo en esta cuarentena. pero Bueno, y vamos entonces, a, ¿cómo llegas hacia el Pigmalión? Llega en realidad el contacto porque Seal Pigmalión estaba haciendo algunas publicaciones con la Universidad Externado de Colombia y mi papá fue durante mucho tiempo decano de la Facultad de Comunicación Social, que además lanzaron un libro por centavos, esa colección maravillosa que difunden poesía, y él después se generó una decanatura cultural y papá es decano cultural ahí. Entonces Basilio Rodríguez Cañada junto con la universidad empezaron a generar proyectos en común muy interesantes, que de hecho ahora José Luis Marín Aranda acaba de lanzar su poemario con un libro por centavos. Y bueno, entonces mi papá me dijo, bueno, yo se la voy a dar, pero le voy a decir, mire que esta novela es de mi hija, pero si no le gusta, no pasa nada. Y bueno, parece que les gustó. nos falta el nombre de la novela y una provocación así fascinante para que nuestros queridos amigos quieran leerla. Bueno, acá la tengo, por supuesto se las iba a mostrar. No estaba en mis planes contártelo en Dortmund, ese es el título de la novela.
Y es una novela que podemos encuadrar en lo que es el policial negro. Es una historia porque dice que uno tiende, sobre todo al principio, a escribir desde su zona de confort. Claramente las agencias de publicidad son mi zona de confort. Entonces, la protagonista es una persona, Verónica Insaurralde, que trabaja en una agencia de publicidad y al aceptar participar de una cuestión por ambiciones personales y demás, desencadenan un montón de sucesos inesperados para ella y para todos. Débora, ¿cómo te parece? Qué rico. Pues son muchas cosas. La estoy imaginando a ella, colombiana de Cúcuta, a su padre, ya digamos con ese recorrido y con ese reconocimiento, entrar uno a que, primero que la familia valore lo que uno está haciendo y más cuando ellos ya están reconocidos. Obviamente el puente de decir, esta es mi hija y usted mirará qué hace, pero nosotras somos convencidas de que Basilio lo que no es, no lo que no sea bueno, sino lo que no esté en el orden de ideas que él quiere para su editorial, puede ser la hija, puede ser hasta su misma hija. Y él tiene ese respeto por lo que quiere y por lo que va a ir en Pigmalión. Entonces es muy chévere conocer cada escritor que nos cuenta toda esta historia, porque cuando llegamos a la cuarentena literaria, ninguno sabíamos, nos conocíamos muy poco. Yo no tengo el libro todavía, lo quiero. Pronto lo tendrás. Y empezamos a destapar toda esta caja de sorpresas, todo lo que hace cada uno de nosotros. Es muy, muy bonito y muy agradable empezarlo a conocer. Y este programa de Alma de Artista del canal Zona 6 TV nos ha permitido llegar a ustedes y ustedes a nosotros, y sobre todo también a las personas que nos están viendo. Pero a mí me gustaría que nos contaras entonces cómo fue tu llegada a Cuarentena Literaria y que hablemos del mejor plan, el artículo que tú mandas para este libro. Mira, Ángela, la verdad que fue una sorpresa maravillosa recibir la invitación. Y yo contaba cuando hice la presentación, que esa fue otra de las cosas que realmente rescato, la presentación del libro en la Filbo del año pasado, la posibilidad de conocer gente. Y yo ahí cerré mis palabras el día de la presentación diciendo que hay un autor que ya ha fallecido, Mario Lebrero, uruguayo, que él decía que cuando uno escribe un libro, puede ser, se llena de ansiedades, lo presenta una editorial, puede ser que te reboten 20 veces, que te disminuyan en lo que presentas, o puede ser que te lo publiquen, y que cuando lo publiquen pueden pasar muchas cosas o no puede pasar nada con el libro, pero lo que seguro ocurre es que un nuevo libro te dará valiosos amigos a tu vida. Y es lo que pasó. A mí me parece maravilloso, porque yo he conocido gente tan interesante, tan maravillosa, y bueno, esto ocurrió de esa manera. Me contactó Neri Santos Gómez, que es la mejor coordinadora que nos pudo tocar en este proyecto, porque es la mujer más dulce, más atenta, más eficiente, escribe lindo, o sea, no le falta ninguna virtud a Neri. Me convocó, yo acepté, y bueno, se fue dando, generé este relato, porque realmente yo no escribo poesía, yo escribo narrativa, y entonces hice este relato, que básicamente se llama El Mejor Plan, porque un poco la idea que yo tenía es que esta cuarentena nos ha servido nos ha ayudado a resignificar un montón de cuestiones. Lugares de la casa, yo empiezo mi relato contando eso. Sí. Mi departamento, nosotros no tenemos un balcón abierto, sino es un balcón francés. ¿Cómo extrañas ahora? Sí, ahora extrañas tu balcón. Y ahora extraño mi balcón, pero así como uno resignifica, así, ay, me quiero tener en el balcón a ver y sentir que estoy en un cafecito de Buenos Aires viendo pasar a la gente, también nos permitió resignificar sentimientos, sensaciones. Y lo que me di cuenta es que uno siempre cuando está en una sensación de normalidad, digamos, uno no valora pequeñas cosas. Yo dije, ¿qué me gustaría hacer en este momento si no estuviera en cuarentena y aislada? Digo, qué rico salir a caminar, y empecé a narrar un hecho que parece insignificante y menor, sí, pero para mí hoy es el mejor plan. Es la libertad de salir a caminar por una ciudad tan linda como Buenos Aires y tomarme un café en una heladería en La Recoleta, y que eso sea en sí mismo el disfrute. Entonces esa fue mi idea, que pensemos cuál es el mejor plan que a cada uno se le ocurre cuando termine este aislamiento. Me encanta porque también entras a lo cotidiano, a la cocina, y entonces nos vas llevando de tu mano en lo que acontece en el apartamento. Ángela, tú tienes ahí
70, número 70, para que nos leas un poquito de este relato, ya que ella no, sí. Pero está en la 102. Ah, que es que yo soy así, pienso en uno, sí, miro a uno, pero pienso en el que estamos esperando, en la 102. Y sí, voy en mi voz. ¡Ay, qué honor! ¡Qué honor! La escritura de Rosana Méndez se me ha convertido en un pensamiento recurrente. Trato de recordar cuántas veces disfruté de aquel balcón de mi niñez sobre la avenida del Libertador, en el que podía ver la ciudad desde el piso 19 y a lo lejos la inmensidad del río Plata. Si bien no puedo decirlo con exactitud, sé que fueron pocas y regreso también a aquel departamento de estudiante en el barrio de Belgrano y sé que tampoco salía al balcón, salvo para arrojarle la llave a mi novio. Rosana. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Es una historia mínima y yo creo, pues a mí me gusta la escritura sin pretensiones. Yo soy una persona que escribo como me gusta leer. A mí me gusta el autor simple, directo, que no adjetiva difícil, que habla con imágenes, ¿no? Genera imágenes. Entonces un poco me sale naturalmente, quiero decir, porque cuando empecé a escribir me di cuenta que fluía de un modo que yo no estaba planificándolo. E incluso me pasó que después tuve la suerte de hacer un taller con mi papá. Después de ese taller empecé a leer un libro que recomiendo a todo el que quiera escribir, que se llama Maestros de la Escritura, de Liliana Villanueva, que es un libro fantástico porque es una recopilación de diferentes escritores muy renombrados del Río de la Plata que daban talleres. Entonces cada uno te tira los tips de qué cosas uno debería considerar. Es un libro fantástico. Me metí en ese libro a leerlo en profundidad y me di cuenta que tenía mucho por aprender y tengo todavía mucho por aprender, pero que instintivamente acudía a determinados lugares, hacía determinadas cuestiones que ahí las señalan como buenas, digamos, como un buen camino a seguir. Entonces, bueno, El Mejor Plan es una historia menor, en el sentido que no cuento grandes cosas, sino mi vida, que me hizo repensar de mi vida esta situación de la pandemia que es tan dura para todos, del aislamiento, ¿no? Sí, cuéntame cómo te sientes y cómo has vivido esta época. A ver, yo creo que como todos es un sube y baja, ¿no? Por momentos uno se siente fantástico y no me va a llevar puesta esta pandemia y yo voy a seguir mi vida normal, y por momentos uno se siente miserable y simplemente quiere salir a darle un abrazo a un amigo. Pero lo que sí tomé una decisión, como digo en El Mejor Plan, que yo escuché a algunas personas que decían que esta pandemia, esta cuarentena es como una pausa. Yo digo, no, la vida no hay que ponerla en pausa, la pausa es quietud. Hay que movernos, hacer cada uno lo que pueda. Entonces he aprovechado para leer, para escribir, hago mis clases de gimnasia, descanso, veo series, trabajo, por supuesto, me hago limpieza de cutis, me pongo crema, digo, que sigamos haciendo una vida con un optimismo, porque sí. Bueno, también parece una pausa y no lo es. Tenemos muchas cosas por hacer, he leído cosas que había dejado olvidadas porque decía no tengo tiempo para leer esta profundidad de texto, por ejemplo. Entonces, bueno, la verdad que lo estoy viviendo positivamente. Mis hijos lo están viviendo positivamente, siendo dos muchachos de 23 y 24 que podrían estar un poco desesperados, aunque ellos viven más en la virtualidad y eso les facilita, pero estamos en armonía. Yo creo que la verdad que ya este momento, yo no sé si es que ya nos acostumbramos, pero ya ni siquiera me desespero por salir, francamente. Mira, nos escribe Ruby Becerra, y a todos los que nos están viendo, pues estamos muy felices de tener estos personajes hoy aquí. Y Ruby nos dice, es un relato muy lindo que nos hace pensar en la belleza de las cosas pequeñas y de lo hermoso de compartir con la familia en este tiempo. Qué bonito, Ruby, de verdad que es así, yo siento lo mismo. También Efrende Salas Navas, resignificar lo cotidiano, qué bello, me encanta, mira cómo resaltan lo que tú estás diciendo y es así. Yo creo, Rosana, que no es necesario escribir elevadamente, es lograr llegar al corazón del humano. Creo que eso. Totalmente, son los escritores que a mí me llegan y son los escritores, y pretendo, como yo cuando pretendía escribir,
tener un libro cuidado, bien escrito, pero además le llegue a la gente. Y bueno, la respuesta que he tenido ha sido esa. Y quiero, por otro lado, agradecerle a Ruby sus palabras, a Elfride sus bellas palabras también. Y comentarles que Ruby, por ejemplo, es una maravilla en nuestro grupo de cuarentena literaria, con su hija Maranta, que es la líder del equipo que selecciona los papelitos. Y además guardo un particular cariño por Ruby porque compartí con ella, además de presentar en la Feria del Libro de Bogotá, fuimos a España y compartí con Ruby un conversatorio muy interesante sobre la memoria y la escritura, que compartimos también con Reinaldo Sietecase, que es un periodista importante acá de Argentina. Entonces, la verdad que es muy lindo eso, fíjense, la posibilidad de conectarnos, de expresar ideas, me parece maravilloso. Qué bonito. Susana, no sé si en otras partes era como nosotros los colombianos, pero para nosotros es muy usual tirar las llaves por el balcón. No sé si en otras partes, pero esa imagen me causó mucha gracia, porque así somos nosotros. Muchas Claro. nos tienen en una cuerda, nosotros nos hacía a la mansalva, que acabo con el aparato. Pero otros son más elegantes y lo tienen en una cuerdita y bajan las llaves. Y yo no soy tan elegante, yo tuviera un tercer piso lo tiraba. Claro que si viviera el 19 no podía, pero mi elegancia llegaba a hacerlo con cierto disimulo para que no caiga tan fuerte y no le golpee a nadie, pero yo las tiraba. Yo también. ¿Y qué significa el amor para ti? Creo que el amor es el gran movilizador para todos los seres humanos, ¿no? Por oposición o por no, quiero decir, o porque tiene uno mucho amor o por falta de amor, pero moviliza. Y para mí es central, Ángela, porque fíjate que la pandemia nos lo demostró. ¿De qué sirve tener plata? ¿De qué sirve tener un montón de cosas? Si finalmente el que te va a llamar a decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Mis hijos, mi marido, mis padres, mis hermanos, mi familia política, dicho entre comillas, yo estoy rodeada de mucho amor e intento conservarlo, tengo mi carácter, por supuesto, pero intento ser armónica y que los otros lo sean conmigo porque es lo único que vale. Si nos vamos a ir sin nada, nos vamos a llevar puesto lo que vivimos y el amor que cosechamos. El resto, pues, quedó. Entonces, para mí es fundamental. Si bien mis novelas no son muy de amor, no soy muy romántica para escribir, pero bueno, sí, claramente el amor moviliza todo y nos sostiene en realidad. Sí, yo creo que es necesario sentirlo y en este tiempo de verdad que se ha despertado como esa sensación de la familia, de sentirnos como agrupados. Es una agrupación de almas. Débora, ¿tú qué opinas? No, pues en esta cuarentena yo he tenido 38 amigos nuevos. Claro, claro. 39. De la cuarentena. Y muchos más, y hemos podido, antes de que empezáramos el programa, hablábamos con Rosana precisamente de esto, de lo que ha significado para nosotros los artistas todo este tiempo virtual y de hacer todas estas alianzas con gente de otras partes, que no somos ajenos al dolor y al caos que se puede estar viviendo, pero que era lo único que teníamos para dar. Y Rosana me contestó algo muy lindo, y es que no era lo único, que era el todo a ver esto que brindamos, porque es atraerlos a ellos a que nos cuenten todas estas historias. Entonces yo creo que lo estamos haciendo bien, Canal Zona 6 TV y Alma de Artista. Yo las felicito como, digamos, al verla, porque he tenido la posibilidad de ver cuando han ido otros escritores de la cuarentena, y la verdad que es maravilloso escuchar historias. El otro día no recuerdo quién estaba contando una historia de vida increíble, yo decía, qué maravilla. No me acuerdo ahora quién era, y la verdad que digo, qué bien lo que está contando, que estaba en la industria de las películas. Sí. Me pasó Roberto Gil de Mares. Roberto Gil, que lo conozco, qué maravilla de historia. Yo estaba embobada escuchando, decía, esto no lo habíamos oído nunca, porque uno cuando se encuentra en alguna cuestión es mucho más rápido, es un contacto ligero, más protocolar, pero esto es entender la vida de la gente y comprender desde qué lugar escriben, ¿no? Oíste, Rosana, es así, y sabes que ha sido tan bonito porque nuestra idea es recoger este material para que quede para las otras generaciones. Aquí hay un inventario muy importante que nos permite reconocer y en la memoria a todos estos artistas que pasan por el programa. Y desde el canal Zona 6 TV estamos llegando a esta parte donde nos toca despedirnos, no para siempre, sino decirte que estarás
siempre en nuestra Colombia querida y que queda un recuerdo bellísimo de tu libro, de lo que haces y de tu ser. Muchas gracias, Ángela. Débora, son unos seres tan especiales, tan cálidos. Todos cuando terminaban el programa dicen, qué delicia poder hablar con Débora y con Ángela. Es un placer compartir este lugar y las felicito por esta difusión que hacen permanente de personas que quieren escribir y comunicar sus ideas y contar un poco cómo son sus almas. Así que se los agradezco. Ya nos Muchas estamos gracias. saboreando ese café contigo y con muchos de ustedes que hemos hablado. Así será. Un abrazo para ti, enorme. Muchas gracias. Chao. Y nos vamos a comerciales. Sí. Medellín se refleja en la mirada de cada uno de sus habitantes. Juntos construimos una sociedad participativa y solidaria. Los habitantes de Medellín necesitamos conquistar nuestros sueños, porque pensar en un mañana mejor nos da confianza para avanzar. Tendremos una mejor sociedad si pensamos juntos en lo de todos. Consejo de Medellín. Somos tú y yo. Sigue la transmisión de las sesiones plenarias a través de nuestro canal de YouTube. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país, entregándote servicios públicos de calidad. Por eso, durante la emergencia sanitaria, hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Unimos esfuerzos para seguir adelante. Alma de artista, contar la historia es permanecer. Ángela, mira que sí, en el 70 sí está nuestro otro invitado, que yo era aquí con Rosana, pero pensando en Álvaro Hernández, nuestro próximo invitado. Háblanos de Álvaro Hernández, Ángela. Oíste, hablar de Álvaro Hernández me da mucha emoción también porque tiene una cantidad de cosas que ha hecho, entonces vamos a pasar delicioso. Él es abogado, fue funcionario consular, pero caricaturista. No, invitémoslo para que esté ahí porque es que yo ya estoy muy emocionada. Imagínense que hola, Hola. bienvenido al programa. Muy bien. Débora, Ángela, y aprovecho para saludar a Rosana que me antecedió. Sí, estoy contando que estamos muy emocionadas de venir a presentarte, también porque eres un hombre diverso que está lleno de cosas que tienes en tu inventario de vida. Entonces me encanta porque es como una cajita de sorpresas. Entonces quería decir que tiene de escritor, actor, caricaturista, eso me parece tan bonito de Débora, y también director y guionista de cortometrajes. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar, Débora? Vamos a empezar por él. Maestro, cuéntenos todas estas historias maravillosas. Y si es caricaturista, entonces cuídese, mi querida. Cuídese. Yo le estoy poniendo mi mejor perfil. Muy bien. Si bueno, quieren, entonces comienzo. En mi caso sucedió que desde muy pequeño me atrajo el arte. Yo comencé a los 8, 9 años a hacer esculturas en barro y en caolín que llevaba a la escuela y los maestros se quedaban con las esculturas mías, que eran modestos bustos de los personajes de la época. Eran Kennedy, Khrushchev, Fidel Castro, Rafael Núñez, Simón Bolívar, cosas de esas que yo hacía de 25, 30 centímetros de altura. Eso era lo que hacía. Esas esculturas, un panadero vecino
me permitía meterlas en el horno del pan y ahí era donde yo cosía esas esculturas. Y después de coserlas, al principio se resquebrajaban, se rompían. Yo tenía que ir poco a poco cogiéndole el tiro para saber cuál era el temple que tenía que darles. Al final me enseñaron el manejo del caolín y con eso me defendí mucho tiempo. Luego me dediqué a trabajar todo lo que es lo hierático, el santoral, las vírgenes, los santos, porque yo de niño fui muy católico. De hecho, después fui sacristán. Pero de niños yo creo que todos tenemos la idea muy acendrada de Dios. Imagínense un chico del año 50, con el país como era, pues yo atendía mucho a ese tema religioso y de hecho estudié bastante la religión. Me considero alguien muy versado en la Biblia y de hecho mi tesis de grado como abogado de la Universidad Nacional es realmente sobre antropología religiosa para demostrar cómo nació la idea del derecho en las sociedades antiguas. Porque a todo el mundo le hablan del derecho a partir de Roma, pero nunca enseñan el derecho antes de Roma. Cómo eran las sociedades tribales, cómo eran esas sociedades bíblicas. Entonces yo lo que hago es que cojo el Deuteronómico, el Levítico, los Reyes, todos esos libros del Viejo Testamento y hago un estudio para mostrar cómo ahí van apareciendo normas del derecho civil, del derecho penal, y organizo desde ahí la idea de cómo nace el derecho en la sociedad humana antes de Grecia y de Roma. Hice esta digresión para que sepan que mi sentimiento religioso fue muy profundo, un sentimiento que abandoné rápidamente, 14, 15 años, y me olvidé ya de esa temática y de la idea de Dios, porque hace muchos años no converso con él. Lo otro que hice durante mi infancia fue dedicarme a la poesía. Ya en la pubertad me dediqué a la poesía, pero con muchísimo esfuerzo salían las cosas porque me di cuenta que ese es un aprendizaje muy tenaz. Luego me dediqué a leer los libros que había en la época, caminando 10 calles, me iba hasta la biblioteca municipal. Teníamos en mi colegio una magnífica biblioteca, la mejor del departamento, podían ser unos 6.000 volúmenes. Y había toda la literatura que usted se quiere imaginar. Yo ahí encontré los que me inspiraron y por los que yo creo que soy escritor, que es Richard Haggard, Las minas del rey Salomón, Rice Burroughs, Tarzán y los monos. Ahora, por la pandemia, todo el mundo recordó el año de la peste, pero se olvidaron del náufrago, que por obra del náufrago es que yo descubrí que valía la pena inventarse nuevos mundos. Y todas esas aventuras, más las 1001 noches, que era, por cierto, un libro prohibido en esa época, pero que yo tuve que leerlo a escondidas porque un hermano mayor ya lo leía. Y después me di cuenta que me habían estafado porque la versión que yo leía de las 1001 noches ya estaba corregida, ya estaba censurada. Y entonces todo lo que yo esperaba encontrar, nunca lo encontré, porque ya el libro estaba censurado. Sin embargo, yo creía estar haciendo la mayor de las lecturas a escondidas, y fue años después que descubrí que me habían estafado en la editorial, porque ya venía serruchada y todo lo delicioso ya venía recortado. Así que para leer ese libro me tocó comprarlo muchos años después. También estuve en la pintura, pero eso fue por ahí a los años 14, 15, 16. Pero no pude entrar a la pintura porque yo era muy ciego. Demasiadas dioptrías tenía en los ojos, necesitaba en los ojos y no pude estudiar porque en esa época, estoy hablándole hace 40, 50 años, para estudiar pintura se necesitaba pasar unos exámenes de planillas milimétricas que yo nunca pude pasar.
Entonces yo no pude ser pintor y por eso parte de mi cultura es sobre pintura. Soy muy aficionado y viajo. Cuando he viajado iba a ir a ver museos. Escribí notas sobre pintores en los periódicos y muchas referencias de mi literatura están relacionadas con la pintura, por esa especie de frustración que tuve. Finalmente, regreso a la literatura sin estar seguro de que podía finalmente ser escritor, pero a todas estas yo estaba estudiando el bachillerato, fundé con otros amigos un programita cultural literario en una emisora. Recuerdo que el primer artículo que yo escribí sobre literatura para leer en público en esa emisora era sobre las flores del mal. Hice un trabajo leyendo las flores del mal y lo presenté ahí, y cada 8 días yo presentaba un autor al público. Eso era los domingos, de 10 a 11 de la mañana. Lo tuvimos casi un año, hasta que otra vez nos censuraron, porque hablamos mal del gobierno y de un cura que había en Ibagué, y el dueño vino y nos dijo que excusáramos, pero que nos teníamos que ir porque no podía mantenernos gratis, y fuera de que era gratis, nosotros hablábamos mal del gobierno y del cura ese que era tan importante, y nos tocó irnos del programa. Yo nunca pude volver a ser periodista cultural. Yo ya tenía 17 años o 16 en esa época. Me fui a la universidad, pero en esa época ya hacía teatro. Yo fui actor de teatro 6 años y director 3. Fui actor en el colegio y en la universidad. Y ya para esa misma época yo ya estaba haciendo caricatura. Como no pude ser pintor, entonces me dediqué a ser caricaturista. Y publicaba las caricaturas en el diario del Tolima, que se llamaba El Cronista. Eso ya desapareció, ese periódico. Por eso hacía muchas cosas al mismo tiempo y así me quedé. Entonces, cuando me fui a estudiar Derecho a la Universidad Nacional de Bogotá, seguí haciendo otras cosas. Entonces también fundé un periódico de caricaturas y de chistes que nadie sabía quién era clandestino, pero lo pegábamos en la pared de la facultad, y todo el mundo se comenzó a habituar a ir a leer cada 8 días. A mí me tocaba llegar a las 5:30 de la mañana a pegar el periódico para que no me vieran, hasta que mi socio reveló que éramos nosotros y ya perdió la gracia. Y ya no volví a trabajar en eso. Después me dediqué a otros periódicos, que eran los periódicos de izquierda, esos periódicos que circulaban en la Universidad Nacional, en la de Antioquia, en la del Valle, en la del Tolima, porque yo pertenecía a un grupo político que trabajaba en todas esas universidades. Hacíamos trabajo político, intentábamos cambiar el mundo. Entonces uno se dedicaba a la lectura. Entonces yo abandoné la literatura en esos años y solo me dediqué a leer economía, filosofía, historia, otra vez antropología. Y mientras yo estudiaba Derecho, yo asistía a la facultad de al lado, que era Sociología y Antropología. Y ahí yo recibía clases informales o de sapo, me metía a otras clases que no eran para mí, y ahí conocí gente, hice amigos y aprendí muchísimas cosas. De ahí me salió un libro que terminé hace días, que está sin publicarse, que está fundado sobre todos los conocimientos que yo aprendí en esa época sobre antropología, que si no fuera porque yo aprendí algo de antropología. Por eso mi tesis de grado tiene que ver con la antropología jurídica, y por eso esta novela, que se llama Farsante Americano, tiene que ver con la antropología. Luego termino la facultad, termino la carrera, comienzo a ser profesor de Derecho, porque mi ilusión era ser profesor, pero de nuevo, por mi propensión a hablar mal del Estado y del gobierno, entonces me echaron otra vez. Entonces ya me vetaron y me dijeron, no, usted no. Mejor dicho, maestro, si no lo echamos de aquí, ya es ganancia.
Exactamente. Entonces yo tuve que dejar de ser profesor y me tocó irme a Ibagué de vuelta. Y allá fui profesor en la Universidad del Tolima hasta que me volvieron a echar. Entonces ya dije, no, yo, para que no me echen más, mejor no vuelvo a dictar clases. Y dejé el Estado en paz y las universidades en paz, y ya me dediqué solo a ejercer la profesión y a escribir. Entonces comencé a publicar los primeros cuentos ya con alguna seriedad, con alguna responsabilidad, porque este es un tema de ser responsable antes que otra cosa. Claro. Después de publicar algunos cuentos, mucho después, me fui entonces y me gané el primer libro que escribí, se ganó un premio nacional, que fue el Premio Nacional ENCA de Literatura en 1985, que es sobre literatura infantil. Cuando me di cuenta que podía escribir y que tenía algunas posibilidades de ser leído y recibido, decidí cerrar la oficina, cerré una oficina que llevaba 14 años funcionando y me largué para Europa con mi familia a gastarme la plata que llevaba, a ver cómo aprendí a escribir o a dedicarme por lo menos a escribir mucho más tiempo. Allá me escribí como unas 700 páginas tamaño oficio a un solo renglón, que han sido como la cantera de la que estoy sacando todas las novelas y los libros de ahora. Casi todo sale de ahí. Claro. Porque yo no hacía sino, yo desayunaba y quedaba desprogramado. Entonces no me quedaba más remedio que escribir, y eso fue lo que había ido. Por cierto que estando allá, recién llegado, se me ocurrió pedirle al embajador, que era amigo mío, a Pedro Gómez Valderrama, que me ayudara para estudiar cine. Y él me dijo, pues, ¿cómo no? Y me ayudó, y el gobierno de esa época, Barrio Nuevo era el ministro, me becó. Muy qué bueno. Para estudiar cine, porque yo acababa de hacer 2 cortometrajes, uno que yo dirigí con un grupo de amigos, montamos toda esa película, y otro mediometraje que hice con Lisandro Duque. Y a raíz de eso, entonces me becaron en España, pero cuando yo vi el pensum y me di cuenta que había que estudiar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, dije, no, pues no me vine a ser estudiante. Yo fui a aprender a escribir y pasó deditos tiempo. Entonces yo tuve que renunciar a esa bequita que me servía y no estudié cine. Me quedé dedicado a escribir. Regresé al país. Estando allá, entonces me nombran secretario del consulado en Sevilla. Allá me estoy casi 2 años. Regreso a Colombia y me vengo a trabajar, ya no como abogado, porque ya no quería ser más abogado, porque me estresaba, me estrangulaba, me robaba el tiempo y no me dejaba escribir prácticamente. Entonces me vine a trabajar a la Consejería de Paz y ahí trabajé como agente del gobierno en representación del Estado para negociar con la FARC, con el ELN, con el EPL en Caracas, y luego trabajé al mismo tiempo haciendo la paz con el EPL, con el Quintín Lame, con el PRT, con los comandos rojas. Estuve 2 años dedicado a ese tema de hacer la paz. Luego de eso pasé a trabajar al PNR, a la Presidencia de la República, y luego a la Red de Solidaridad, y finalmente, después de 15 años de haber abandonado el derecho, regresé al derecho como procurador judicial ante los tribunales administrativos. Ahí terminó mi vida activa laboral de ingresos y me quedé solamente ahora sí como escritor. Y ahí es donde vamos a hablar de sus libros, porque hay mucho que contar. Yo quiero decir que el libro El Cantor fue el 5º Premio Nacional ENCA de Literatura Infantil, que era un premio muy, muy reconocido y que los escritores les encantaba, pues participaban muchísimos, porque en Medellín ese premio se volvió pues así fantástico y lo felicitamos por él, sobre todo que sea su primer libro y que sea premiado. Yo creo que entras por el umbral grande, tratándose de ENCA, que
hizo con mucha responsabilidad ese concurso. Pero también vamos a hablar de sus otros libros. Yo quisiera que nos hables de País de Locos. Ok. Este es un libro de cuentos. Se llama País de Locos porque aspiro a que sea el retrato de esta nación, donde a mí me parece que pasan las cosas más estúpidas, también las más asombrosas, también las más sublimes, también las más terribles, y sin embargo no pasa nada. Porque es lo que pasa con los locos. Aquí cualquier cosa sucede sin explicación ni razonamiento, y contra toda lógica incluso, los colombianos persistimos en hacer cosas que a los demás y en el mundo entero no entienden. Seguramente que ustedes cuando han vivido en el extranjero se habrán dado cuenta de cómo la gente se sorprende cuando saben que somos colombianos y han leído o han vivido en Colombia, descubren que este mundo es muy loco, porque tal vez por eso sea que vale la pena ser colombiano, porque este es un mundo permanentemente al revés. Países tan ordenados, por decirte Suecia, Holanda, por ponerte un par de ejemplos, allí seguramente que como todo está pautado, todo el comportamiento político y social está correctamente pautado, y todo el mundo sigue las lógicas de esa sociedad, y dijéramos lo que queda es la fantasía y la vida cotidiana. Pero nosotros no, porque nosotros seguimos siendo griegos. A nosotros la tragedia es la que nos circunda día y noche. La charada igualmente, la farsa. La farsa y la tragedia son las dos caras de esta nación, que en ese aspecto y por ese aspecto es que es tan incivilizada. Y esa incivilización, juzgo yo, es la que da como el todos los días para escribir y el todos los días para hablar. En este libro, País de Locos, como lo llamé, lo que trato es de coger varios momentos de la historia nacional desde antes de su fundación, su independencia y buena parte del siglo XX, para mostrar que hacemos cosas que no tienen ningún sentido y que para los demás son verdaderamente absurdas. Eso es lo que pasa con ese libro, El País de Locos. Tiempo sin nombre. Tiempo sin nombre es ya parte de la tragedia. Mientras que yo, en País de Locos, trato la literatura y la realidad como una charada, como una farsa, aquí ya la trato desde el punto de vista de la tragedia, porque es lo mismo que dije antes. Un país que, en este país, nunca ninguna guerra ha resuelto nada. Ni siquiera la guerra de los 1000 días tuvo un vencedor o un derrotado. Es mentira, como dicen los historiadores o algunos, que el Partido Liberal hubiera sido derrotado. No, nadie fue derrotado. Simplemente se hizo un armisticio, porque estábamos como en tablas entre liberales y conservadores. Hicimos un armisticio y luego hicimos una paz. Nunca se resolvió nada en esa guerra, tampoco en las anteriores, y ni hablemos de las últimas. Entonces, en Tiempo sin nombre es una historia de una familia cuyo abuelo comienza viviendo la guerra de los 1000 días, pero no como combatiente, sino como cura. El abuelo de esa familia es un cura de esa guerra, porque a la gente se le olvida que había curas que andaban en los ejércitos, unos con los conservadores, y los liberales también tenían curas, porque como dijo la madre del personaje que narra la novela, diciéndole al marido moribundo que se negaba a confesarse porque era un liberal radical, no se olvide que el liberalismo no niega a Dios, que eso es cierto. Lo que quiero mostrar ahí es que desde la guerra de los 1000 días hasta la guerra de la violencia y hasta la actual, seguimos destrozándonos, seguimos partiéndonos el alma sin que nada de lo esencial de esta nación se resuelva. Por eso se llama Tiempo sin nombre, porque el muchacho que narra la novela narra la década del 50 y la década del 60, que todo el mundo llama eso como la violencia,
cuando el país sigue con violencia de antes y sigue ahora. Por eso pensé que el nombre adecuado era Un tiempo sin nombre. Bonito. Mejor dicho, Ángela, aquí nos quedaríamos con este hombre hablando toda la tarde porque, mejor dicho, tenía razón, muy buen orador y tiene demasiadas cosas para contarnos. Yo creo que nos va a tocar hacer otro programa con él para que nos cuente tantas cosas. Pero no se puede ir sin contarnos cómo llega a este libro espectacular que es de la cuarentena literaria. ¿Cómo llega usted hacia el Pigmalión? Muy bien. Hacia Pigmalión llegué con este trabajo de la cuarentena porque Nelly me llamó un día y yo no la conocía y me dijo de frente y rapidito: mire, a usted está seleccionado para que participe en la cuarentena literaria, y me contó qué era y me mandó el texto, el link donde explicaban qué era eso. Yo le dije, ¿cuántos días tengo? Me quedaban 7 días, 8 días. Entonces yo le dije, sí, está bien, yo tenía una idea. Y le dije, sí, está bien, yo le hago eso. Tal vez 10 días me quedaban. Entonces simplemente lo que hice fue darme cuenta que la cuarentena a mí no me ha cambiado para nada la vida. En este lugar que están viendo ahí, llevo años metido, encerrado aquí. Entonces a mí me parece que, como lo digo ahí, que se llama Mi virus y yo. Mi virus y yo. Sí, yo trato con mucha confianza porque yo descubrí que estoy enfermo de un virus hace muchos años, que lo cogí en alguna biblioteca. En esa biblioteca me infecté y ya nunca pude dejar de estar leyendo, sobre todo de estar leyendo, que para mí es el mayor de los placeres. Claro, escribir mis cosas también hay momentos en que son un gran placer, pero hay muchos otros en que es un gran sacrificio, porque hay que exigirse, porque hay que ser muy autocrítico, y se convierte después en un sacrificio. Pero el resumen es que yo creo que todos los escritores somos enfermos de un virus y nos mantiene metidos entre un hueco donde hay muchos libros y que ese virus vive en esos libros. Qué bonito. Es cierto que me encanta esa comparación y pues cuando yo leí dije, pues de verdad hay unos virus que no reconocemos sino la pandemia que estamos viviendo, pero hay otros virus que tenemos desde hace mucho tiempo metidos en nosotros mismos. Sí. Me encanta este programa porque caminamos, pero nos quedan pendientes muchas cosas, como dice Débora. Nos quedan faltando hablar mucho más de la escritura y quiero leer de Jairo Rivera Morales, cultivar el arte y las letras es una de las mejores formas de vivir. Probablemente sea lo que produce las más genuinas significaciones. Bienvenido al programa. Gracias por estar viéndonos. Gracias, Jairo. Es un amigo muy importante, un tolimense muy importante, una gran persona. Qué emoción. Claro. Y le puede contar que no lo echamos del programa, que tuvo suerte de que no lo echaran de alguna parte. Sí, fue una suerte, ya que no me echaran. Pero mira que da la vuelta hasta que regresa a muchas cosas de donde salió. Y yo pienso que en todo ese camino ha sido muy fiel a sus convicciones. Y cuando uno es tan fiel a las convicciones, pasan todas esas cosas. Pero después tiene uno como ese reconocimiento de que son verdad. Es que en mi caso costó mucho trabajo saber finalmente qué era lo que iba a hacer. Porque olvidé decir que intenté ser músico también. Sí, y estuve unos meses en el Conservatorio del Tolima y pasé el examen de piano y estuve unos días en eso. Y luego estuve en un conjunto musical de música popular vallenata y toqué en ese conjunto más de 1 año y medio y finalmente tuve que regresar
a donde comencé, que era la lectura y la escritura, y ahí me quedé, y solo aspiro a que la gente se recuerde de mi paso por este mundo, si algún texto dejo que valga la pena para que cambie y mejore el mundo, porque yo sí creo que uno escribe es para agregarle cosas al universo, cosas que valgan la pena, maravillas o cosas que se parezcan a lo fantástico, porque solo lo fantástico es lo que nos hace verdaderamente diferente de todas las demás esencias del mundo. Y lo logras, creas territorios, creas atmósferas y nos llevas de la mano para vivirnos esta Colombia loca. Muchas gracias por estar hoy con nosotras. Un programa fascinante, entrar a su corazón, estar aquí hablándonos de todas sus experiencias. Ha sido muy bonito. A ustedes, muchachas, muy amables por esta invitación y agradecerles muchísimo que hayan cubierto, como lo han hecho, esas 40 líneas de 40 autores de Cuarentena Literaria. No, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos ven y nos acompañan en este programa de Alma de Artista. Contar la historia es permanecer. www.canalzona6tv/Alma de Artista. Te esperamos. Los esperamos. Muchas gracias.